Buenas tardes a todos. Si nos podemos, los que se puedan sentar, y ya nos mantenemos en silencio. Muchísimas gracias a todos. Doy las gracias como concejal de Servicios Sociales, Familia y Mayores a que don Jaime haya tenido la buena disposición para acceder a la invitación que le hicimos desde la concejalía para hablarnos de un tema tan importante como es la vida. Don Jaime desde un primer momento dijo que sí, que venía a Torrelodones, y es para nosotros una gran satisfacción tenerle entre nosotros. Quiero dar las gracias a la alcaldesa de Torrelodones por estar con todos nosotros acompañando a don Jaime desde el papel institucional de Torrelodones, a los concejales que aquí nos acompañan y, por supuesto, y lo más importante, a todos los vecinos de Torrelodones y de los pueblos de alrededor. Muchísimas gracias a todos, porque yo creo que es una oportunidad importantísima de escuchar algo por fin bueno en una conferencia, escuchar verdades como puños y escuchar lo que don Jaime nos viene a decir. Don Jaime tiene un currículum impresionante. Yo voy a leer un poquito. Fue ministro de Interior de 1996 al 2000, eurodiputado del 2004 al 2014, anteriormente fue candidato al Endacari y presidente del Partido Popular en Vascongadas, donde se destacó, y esto con la lucha, por su lucha contra el terrorismo de ETA y la defensa de las víctimas. Y por ello, muchas gracias, don Jaime, por su valentía. Hoy se encuentra con nosotros como ponente por su activismo y por su implicación personal en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Una verdadera batalla cultural desde la Fundación NEOS, de la que es impulsor, fundador y presidente. Una alternativa cultural para la regeneración social y política de España. En este mundo de relativismos no estamos acostumbrados a testimonios, defensa y razonamiento de estos postulados. Consideramos, pues, necesario, como representantes políticos, presentar junto a ellos una concienciación social en valores y verdades reconocidas, incuestionables, llamar a las cosas por su nombre, sin miedo ni tibiezas. Termino con una cita de San Juan Pablo II que nos dijo: «Quiera Dios que frente a la cultura de la muerte y los ataques que, por desgracia, se multiplican contra la vida del hombre, se mantenga siempre firme el compromiso de defenderla en todas sus fases, desde el primer instante de su concepción hasta su ocaso». Doy pues la palabra a la señora alcaldesa Almudena Negro, agradeciéndole de antemano, don Jaime, su generosidad con Torrelodones y con mi concejalía. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero lujo, es un honor que hoy nos acompañe don Jaime Mayor Oreja. Ya se ha dicho por parte de Sonsoles Palacios, a la que agradezco la idea de traer a Jaime Mayor Oreja a Torrelodones, quién es Jaime Mayor Oreja, pero yo quiero destacarle por algo que me parece muy importante, no solo por las convicciones que todos conocemos, sino porque es una voz que clama en el pensamiento único. Vivimos en estos momentos en un leninismo cultural de izquierda a derecha que hace que determinadas cuestiones estén proscritas, no se pueden tratar. Cuando un comisario europeo se declara favorable a la vida, tiene que dimitir. Eso es terrible. Os debo decir que yo considero que el derecho a la vida está por delante de todo. Si no hay vida, no hay nada más. El derecho a la vida, sin embargo, fijaos, somos los hombres la única especie que nos matamos a nosotros mismos. Vamos contra el instinto de supervivencia, que es básico. Esto ha traído graves consecuencias demográficas en todas las sociedades libres, evidentemente. Estamos asistiendo a una caída de la natalidad
peligrosísima. Desde la Comunidad de Madrid se está intentando poner remedio con esos planes de ayuda a la natalidad que está impulsando la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en ese afán de apoyar a las mujeres que desean ser madres, con ayudas económicas, con deducciones fiscales, pero con todo tipo de iniciativas también. Yo quiero manifestarme en cuanto al derecho a la vida, que algunos llaman interrupción voluntaria del embarazo, como si un embarazo se pudiera interrumpir y luego proseguir. Eso de interrupción voluntaria del embarazo es gramsci. Volvemos al leninismo cultural. El derecho a la vida, y hablamos del aborto, yo lo llamo así, y es como debemos llamarlo, es una cuestión prepolítica, es una cuestión moral, es una cuestión de conciencia. Claro que bajo el estatismo no se puede objetar a aquello que el pensamiento único no permite. Por eso, Jaime, tu voz es muy importante y relevante. El derecho a la vida, estar a favor, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de izquierdas o derechas. Como digo, es una cuestión prepolítica y moral. Y yo también quiero citar a alguien para que os deis cuenta que esto que digo es así. Alguien dijo: el aborto para mí es un asesinato, y es el asesinato del ser más débil y más desprotegido. Lo dijo un 27 de marzo de 2018 Rafael Correa, presidente socialista chavista de Ecuador. La defensa del derecho a la vida es una cuestión transversal que, en mi opinión, debería unirnos a todos. Y, por supuesto, Jaime, estoy deseando escuchar. Muchas gracias por estar aquí. Querida alcaldesa, querida concejala, querida Almudena, querida Sonsoles, señoras y señores, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación de Sonsoles, muchas gracias por la presencia de Almudena Negro hoy aquí con nosotros, pero sobre todo muchas gracias porque nos acompañan en este acto de hoy, en el que vamos a tratar fundamentalmente, además de hablar de la vida, tratar de entender, comprender y compartir el momento histórico en el que vivimos, que no es cualquier momento. Por eso mi primera parte de mi intervención, que luego dará pie, por supuesto, al coloquio que queráis vosotros entablar, y vamos a centrar los temas que os interesen más en el desarrollo de los mismos, pero mi primera parte va a tratar de ser un diagnóstico, un retrato de lo que sucede en el Occidente, en Europa, en España, en qué momento vivimos, para luego entrar en una consideración sobre estrictamente la vida y la evolución de la vida, del derecho a la vida, y terminar con alguna consideración respecto de una iniciativa cultural que estamos tratando de llevar a la práctica con dificultad, pero con ilusión en toda España, que es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Pero como antes acabo de señalar, vamos a empezar hablando de en qué momento vivimos. Los que nacimos ya hace unos cuantos años, bastantes, demasiados, pero que nacimos, en mi caso, 6 años después de la final de la Segunda Guerra Mundial, 12 años después del final de la Guerra Civil Española, inaugurábamos una etapa en nuestra vida y en la historia. La etapa anterior había sido cerrada con la tragedia, con las guerras, entre europeos, singularmente entre franceses y alemanes, y entre españoles en la Guerra Civil Española. Nosotros, no era importante para nosotros el diagnosticar el momento en el que vivíamos. Vivíamos la posguerra, la postragedia. Hoy un chico joven, los que veo aquí, probablemente ni ellos saben, ni nosotros tampoco, determinar en qué momento de la historia vivimos. Lo único que vemos es que hay desorden, mucho desorden, inquietante desorden en España, en Europa, en Occidente. No es un desorden
fruto de la casualidad, tiene sus causas, pero lo que es evidente es que el desorden nunca termina en el extremo desorden. Al final el desorden termina en un cierto traumatismo, pero no sabemos determinar más que intuir que exactamente vivimos en un momento peculiar, que indica que estamos en el final de una etapa de Occidente. No en el final de Occidente, no, el final de una etapa de Occidente, y nuestro termómetro y nuestro indicador es el desorden generalizado en el que estamos viviendo. Esa transición que vive Occidente es lo mismo que decadencia, es lo mismo que debilidad. La transición ya sabemos que es debilidad. Hubo una transición en la buena dirección en España, pero era débil, porque la transición es débil por su propia naturaleza. Y eso significa que es lo mismo que decadencia. Bueno, Occidente vive una decadencia, una crisis, es decir, un tránsito, una transición. Y en todos los lugares es la misma, pero se manifiesta de formas distintas. En Estados Unidos, que es nuestro país líder en nuestra civilización, se transita hacia una polarización, fractura social como nunca había vivido aquella nación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Jamás habían estado tan divididos los norteamericanos. Parece que hay dos bandos irreconciliables. Pues que hay una fractura social. Hay excelentes movimientos que defienden la vida en el ámbito cultural, y hay muchísimas universidades que están dedicadas a la cultura de la cancelación, es decir, que si no piensas como la moda dominante no existes. Es decir, es una quiebra en la base social y se está transitando, sin saber el final, a una polarización exagerada. Europa tiene otra transición distinta. Yo diría que Europa muchas veces transita hacia la nada. No sabemos exactamente en qué dirección. Un gran pensador, un gran intelectual, don Dalmacio Negro, ha dicho que en las últimas épocas la historia de Europa es la historia de una serie de ocurrencias. Y el mejor ejemplo lo tenemos desde hace una semana en la misma Francia. En Francia, el presidente Macron, al mismo tiempo que ha advertido que podríamos entrar las tropas occidentales en Ucrania en el conflicto, con lo cual lo que está diciendo es que estamos en una víspera de una guerra, pero al mismo tiempo hace una semana, 2 semanas, ha dicho que en Francia, y lo ha aprobado, el derecho del aborto sea un derecho constitucional francés. Se ha aprobado en la Asamblea, se va a aprobar probablemente en el Senado, la mayoría fue aplastante en Francia, y yo me pregunto, resulta que estamos en víspera de guerra y al mismo tiempo la única propuesta concreta es que la Asamblea Nacional apruebe el derecho al aborto como un derecho constitucional francés, y que hace 1 año y medio haya dicho en Estrasburgo que su objetivo principal en la presidencia europea, en la presidencia francesa de la Unión Europea, es que el aborto sea considerado como un derecho fundamental dentro de la lista de derechos fundamentales de Europa. Eso es transitar hacia la nada, una de cal y otra de arena. Mucho coraje, con razón, para hacer frente al ataque brutal de Putin, y al mismo tiempo estar abriendo la puerta a la destrucción de la vida como un derecho constitucional en Francia. Eso significa que la Unión Europea hoy camina hacia la nada, que es hacia la irrelevancia. Y yo he estado 10 años en el Parlamento Europeo y he sido el vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo, encargado de la estrategia política del grupo. Yo al cabo de los 6 años me di cuenta que yo no tenía un grupo con estrategia política. No había cohesión en fundamentos, no había cohesión en principios. Y los españoles
votábamos distinto que los holandeses cuando se abordaban determinadas cuestiones, no en tema económico, sino en temas estrictamente en fundamentos. Eso significa que el Parlamento Europeo muchas veces, esencialmente, a veces no sabes en qué dirección camina. La América española, lo estamos viendo, salvo excepciones, brillantes excepciones, esperanzadoras excepciones, como en Argentina, con Javier Milei, pero en general están caminando a regímenes comunistas. Es decir, los movimientos de liberación nacional que dieron lugar a las naciones americanas contra España, curiosamente, acaban en el comunismo. Los ejemplos de Colombia, los ejemplos de Brasil, los ejemplos de Perú, los ejemplos, por supuesto, de Cuba, de todos estos países, lo que significa esencialmente es que, como es el eslabón más débil del mundo occidental, porque es donde hay más desigualdades sociales, donde hay menos clases medias, su transición en principio es hacia el comunismo. Bueno, y España está en una mezcla entre la nada y un cierto totalitarismo, que es lo que caracteriza hoy España. Y entonces tenemos una transición singular, la que luego me voy a detener porque me parece que estamos en Torrelodones, estamos en el corazón de España y vale la pena que me detenga. Pero trataré antes de explicar en todas estas transiciones, crisis que viven los países occidentales, puntos de denominadores comunes. El primer punto, que esto es una crisis de la verdad. Es decir, nosotros huimos de la verdad como de la peste. Todo lo que nos perturba lo apartamos. No nos gusta escuchar lo que estamos haciendo mal. Es una crisis de la verdad. La mentira siempre está en la superficie de los hechos. Y por eso la mentira es para expandirla. Se hace con facilidad. La mentira se expande con facilidad. La mentira fundamentalmente se utiliza, se usa. No, la verdad se busca. La verdad está en la raíz, no está en la superficie. En los hechos siempre está en la raíz de los mismos. Y lo que sucede es que por ello, en demasiadas ocasiones, por comodidad, la mentira prevalece sobre la verdad. Y esa es una parte sustancial de la crisis de Occidente, la prevalencia de la mentira sobre la verdad. En España es la caricatura de la crisis, pero, insisto, me referiré luego a lo que está sucediendo en España. En definitiva, es una crisis de comodidad. Nuestra civilización es una civilización de fin de semana. Lo único inalterable es que llegue mañana viernes y que tengamos el fin de semana. Y nos hemos olvidado de cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pensamos que los conflictos, las guerras, las dificultades es de otra generación. Nosotros somos mejores, porque hemos viajado más, porque tenemos más medios de comunicación, pero sin embargo nos hemos olvidado que las personas sustancialmente somos las mismas, ni mucho mejores ni mucho peores. Nuestros bisabuelos no eran mucho mejores que nosotros ni mucho peores, y nosotros exactamente lo mismo. Pero nos hemos olvidado de cómo vivían y hemos pensado ya que a nosotros nos corresponde solo administrar nuestro bienestar material. A nosotros ya no nos corresponden administrar situaciones de dificultad, y no entendemos que la historia es cíclica. La historia es cíclica y hay un arranque, un desarrollo y un desenlace, y al final vamos a vivir, los que vivan, y a lo mejor a otros nos corresponde otro mundo distinto en el que estamos, pero es evidente que vamos a vivir una etapa que a nivel de ciclo significa que vamos a vivir el final de una etapa occidental. No, insisto, el final de Occidente, no el final de España, pero sí vamos a vivir una crisis traumática en España y en el mundo occidental, simplemente por un diagnóstico del momento en el que estamos viviendo. Entonces, es una crisis de comodidad, no es una crisis de subsistencia, es una crisis de la verdad, y eso fundamentalmente hace que nosotros hoy entendamos que hay
una máxima, una sentencia que domina nuestro mundo, que es: la libertad nos hará verdaderos. Una mentira. Porque hacer lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana, no te hace verdadero. Te hace ser un fresco, que es distinto. Pero la máxima, la sentencia es: la verdad os hará libres. Es decir, si tú buscas la verdad, sufres por la verdad, al final te haces un hombre libre. Lo que sucede es que decir una vez la verdad en la vida de cada uno de nosotros es muy fácil. Decir una vez la verdad en la familia, en el trabajo, en la política, es muy fácil, todo el mundo lo hace. Ahora, decir muchas veces la verdad te deja exhausto y además te lleva a la soledad. Te lleva a la soledad porque la fortaleza te lleva a la soledad y a la recíproca. Muchas veces la soledad te lleva a la fortaleza. Es decir, tienes que experimentar la soledad para fortalecer tus principios y tus fundamentos, aunque te quedes solo. Yo a veces estaba en una moda dominante. En los años en los que era ministro, tuve la suerte, la fortuna, el privilegio de estar en una moda dominante. Ahora, 30 años después, a veces defender determinadas cosas te lleva a la soledad, a la fortaleza de la soledad. Y esa es la situación en la que básicamente se enmarca la crisis que vivimos en el Occidente. La crisis no solo está en España, lo que pasa es que se manifiesta en España de una forma diferente. ¿Cuál es la transición que vive España? Que muchas veces no la entendemos. Es una transición entre lo que fue un crimen determinante y decisivo, que fue la violencia terrorista, a una mentira que hoy es igualmente determinante y decisiva. Hace 50 años, en diciembre del año 73, era asesinado el almirante Carrero Blanco en Madrid, en la calle Claudio Coello, en un atentado en el que voló su coche y aterrizó en la iglesia de los jesuitas. Bueno, desde esa fecha, por poner un ejemplo de una fecha determinante, reflexionando los que hemos estado a veces en primera línea en esta actividad política, a diferencia de lo que ha pasado en los países occidentales, donde el terrorismo ha sido una amenaza, no, el terrorismo ha sido determinante en España. Por ejemplo, cuando yo veo en la propia Constitución española que se dice que mi tierra, País Vasco, y Cataluña somos nacionalidades históricas, yo me pregunto que no, pero nosotros éramos apéndice del Reino de Castilla y del Reino de Aragón. ¿No serán más nacionalidades históricas o comunidades históricas Asturias? ¿O Castilla? ¿O Navarra? ¿O Aragón? ¿Por qué somos nosotros nacionalidades históricas? Porque la violencia determinó que teníamos que ser nosotros comunidades históricas. ¿Por qué España tiene hoy un problema singular con la energía? Porque no hay centrales nucleares. Más allá de la reflexión o de la consideración que nos merezcan las centrales nucleares, y yo digo, bueno, ¿y por qué Francia las tiene y nosotros no? Porque la violencia terrorista de ETA determinó en el año 80 que había que cerrar la central nuclear de Lemóniz, había que desnuclearizar la costa vasca. Aquella decisión determinó que España ya no tuviese un futuro en la energía nuclear. ¿Cuál fue el elemento determinante? La violencia terrorista. ¿Qué pasó el 11M del 2004? Un atentado terrorista. Cambió el rumbo de España. No nos hemos recuperado de ese cambio de rumbo. Aquel atentado, más allá de la autoría de unos o de otros, cambió el rumbo, cambió la dirección de España. Y no nos hemos recuperado. Seguimos muchas veces con una falta de dirección. Eso significa que la violencia determinó el presente y el futuro de España. Y
Si fue así, porque fue así, otra cosa es que no hemos estado subyugados o sometidos a la violencia terrorista, hemos estado determinados. El resto de Occidente ha estado amenazado, que es diferente. Pero nosotros hemos hecho un tránsito. De pronto un día hemos pasado del crimen a la mentira. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Desde la mentira. De pronto se dijo, españoles, hemos derrotado a ETA. Mentira. Un gobierno ha pactado con ETA un mal llamado proceso de paz, que consistía esencialmente en lo de siempre, en los mal llamados procesos de paz. Paz por poder para los terroristas. 3 ejemplos. En Colombia, cuando ha habido un proceso de paz, ¿hoy quién gobierna? Petro, que era el jefe, uno de los jefes de los grupos terroristas. Paz por poder para ti. ¿Qué ha sucedido en Irlanda del Norte? Con la negociación del IRA con el gobierno británico, que hoy el primer ministro de Irlanda del Norte es del IRA. ¿Y qué está sucediendo en España? Que ETA esencialmente hoy cogobierna España en la sombra y está a punto de ganar las elecciones en el País Vasco. Eso significa que es un tránsito del crimen a la mentira. Entonces en España ahora vivimos una etapa en que esa mentira es determinante. Hoy todo en la política española, cuando escuchas a Sánchez, a sus ministros, todo es mentira. Cuando hablan sabes que está diciendo una mentira. Están sostenidos por la mentira. Todo es mentira. No hay un gobierno de coalición en España. Hay un proceso cultural. Hay un Frente Popular, como aquel que fue un preludio de la tragedia de España en el año 35. Esto no es un gobierno de coalición, es un Frente Popular. Un Frente Popular en el que hay un puente de mando, en el que estuvieron en su momento Rodríguez Zapatero y ETA, y en el que hoy están Sánchez, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y fuera de ese puente de mando, desubicados, hay los 2 partidos de antes. El partido Junts, la antigua Convergencia, que lo que ha buscado es el extremo, son extremistas e influyen de una manera determinante, pero no porque están en el puente de mando, sino porque han extremado su posición. Y el otro partido es el PNV. El PNV gobierna y es moderado, y entonces no tiene la influencia que hoy tiene Junts. Pero el puente de mando esencialmente está formado por ETA. Hablo siempre de ETA, Bildu nunca ha existido, Herri Batasuna nunca ha existido. Lo que pasa es que para el proceso de paz era indispensable inventarse un partido, un supuesto partido que estaba enfrente de ETA. Una mentira. Era porque era necesario para el mal llamado proceso de paz. Entonces, lo que es evidente es que la mentira es la característica principal. La mentira se ha hecho hábito, se ha hecho costumbre, se ha hecho ley. Entonces, en esta primera legislatura, una vez que ese Frente Popular adquiera el poder con una mentira, es decir, la supuesta corrupción del caso Gürtel de Mariano Rajoy, una mentira, por una resolución judicial que estaba hecha para esto, pero ellos no están indignados por la corrupción. No, ellos necesitan que ese frente, esa asociación comunistas, socialistas y nacionalistas alcance el poder. Y eso es la moción de censura en el año 2018. Una mentira. Fue una moción de censura para que el Frente Popular gobernase España. 2018. Ello quiere decir que la primera legislatura, tras esa fecha, lo que ha hecho es que la ley se hace mentira. El aborto se amplía. La eutanasia se legaliza. La ley de la memoria histórica democrática se hace ley. La ley del sí es sí se hace ley. La libertad sexual, de acuerdo con sus parámetros. La ley de la diversidad familiar todavía no se ha hecho ley, pero estaba a punto de aprobarse.
Es decir, todo es una mentira. Bueno, el crimen y la mentira tienen una mezcla suficientemente equilibrada en el aborto y la eutanasia. El aborto y la eutanasia están entre el crimen y la mentira. Pero las otras leyes atentan contra la biología, atentan contra la ciencia, atentan contra el sentido común, atentan contra la reconciliación de los españoles, con el espíritu de la reforma, con el espíritu de la reconciliación. La mentira. Por eso la primera legislatura ha sido esencialmente eso. La tragedia en España es que ese frente se ha revalidado el mes de julio. En las elecciones. Ha pasado la reválida y eso es extraordinariamente grave. Porque cuando se revalida un proyecto tan perverso como este, evidentemente adquiere alas. Y ahora es evidente, más allá del ruido, terrible ruido, de la corrupción, de Ábalos y compañía, que hará mucho ruido, y vamos a ver en qué culmina, pero yo ya sé lo que sucederá la semana próxima, que se aprobará la ley de amnistía. La respuesta a todo esto será la aprobación de la ley de amnistía. La necesitan para continuar el proceso, para continuar el Frente Popular. La necesita Puigdemont y la necesita el gobierno. Y necesitan salir de esta situación de escándalo. La amnistía. La amnistía no es el punto final de este proceso. La amnistía es un punto y aparte. Cuando llegue la amnistía, que tendrá un difícil recorrido en su ejecución, a lo mejor porque el Tribunal Europeo de Justicia dice algo, pero no lo dirá todo, no esperemos que lo diga todo, no esperemos de la Unión Europea algo más que pellizcos de monja, pero no muchísimo más. Lo que es evidente es que les da igual, lo que les importa es que continúe el proceso. Y entonces lo siguiente es lo que ellos piensan es la balcanización de España, es decir, un proceso asentado en una cierta autodeterminación. No van a conseguir el derecho unilateral de cada región nacionalista a separarse del resto, no. Lo harán por aproximaciones sucesivas. Tratarán de legalizar y legitimar los referéndums. Los referéndums tratarán de ser legalizados por ellos y legitimados para que haya una ley en esa dirección. Y es evidente que ellos, a través de las mesas de diálogo, tienen que avanzar hacia la autodeterminación, porque detrás del Frente Popular está un frente nacionalista, a diferencia del de la Segunda República Española. Hay un frente nacionalista. El movimiento nacionalista es uno, no son dos, el vasco y el catalán, es uno. Y es un movimiento cultural. ETA no es una organización terrorista que mata solamente, no, es un proyecto cultural que quiere la ruptura de España y quiere la ruptura de un orden social sobre fundamentos cristianos. Lo que hay que entender es que un frente de estas características no es un tipo de gobierno, no es un proceso cultural de transformación de conciencias de los españoles. Lo han conseguido con un silencio exagerado por parte de la Iglesia, porque han cambiado todas las leyes que se deben fundamentar en la antropología cristiana. Todas las que he citado con antelación, expresión de la mentira, esencialmente son un ataque directo a la antropología cristiana, es decir, no ante la fe, sino ante una concepción determinada de la persona, pero que nos caracteriza a los católicos y a los cristianos, por supuesto. Por eso, esta es la transición singular que vive España, es una transición del crimen a la mentira. Y por eso hace que la caricatura de la crisis hoy en Occidente sea España. Hoy somos la caricatura de la crisis. Todo lo que está pasando alrededor de estos acontecimientos de la corrupción confirman una anomalía. Algo está pasando singular en España. Otra vez la exageración se ha apoderado de nosotros. Esa es la característica singular de nuestra transición. Una transición que nos ha llevado exageradamente a la mentira. Coincidimos con otros países occidentales en la naturaleza de la crisis, pero nuestra crisis tiene esta dimensión específica, concreta y particular. Bueno, por eso, y ya termino para que podamos dar paso luego ya
al debate del coloquio posterior, pero con algunas consideraciones sobre la vida. Diré antes, para que no nadie se equivoque, el Frente Popular que nos gobierna no tiene límites, no tendrá límites, porque por su propia naturaleza no puede tener más que un límite. Lo que no puede perder es el poder. Los que creen que está a punto de irse Sánchez en una semana, en 4 días, se equivocan. A lo mejor me equivoco y ojalá me inviten a una conferencia para decir, me equivoqué. No. El Frente Popular es sinuoso y retorcido, porque cuando tú le das a una parte del mismo, como tienen varias partes, las partes debilitadas son sustituidas por otras partes del mismo. Lo hemos visto en Galicia. En Galicia, gracias a Dios, el Partido Popular ha obtenido una mayoría absoluta. Pero dicho lo cual, también se ha consolidado el bloque nacionalista galego, que sin duda ya está preparado para ser la alternativa en Galicia. Por eso, al día siguiente de las elecciones, Arnaldo Otegi, el portavoz de ETA es el capitán general de la ruptura, por una razón, porque cuando hubo una transición, la única organización que se opuso a la reforma, a la transición, a la reconciliación entre españoles fue ETA. Hoy es capitán general de la ruptura, una vez que el proyecto de la ruptura ha ganado al proyecto de la reforma y de la reconciliación. Entonces, lo que es evidente es que en ese papel estelar de ETA hay que entender y comprender la dificultad que tenemos. Por eso, el Estado plurinacional fue saludado por Arnaldo Otegi al día siguiente de las elecciones gallegas diciendo: por fin Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña demuestran la existencia de un Estado plurinacional en España. Es decir, la segunda parte de la legislatura va a ser una mezcla entre la balcanización y el totalitarismo. Dos caras de una misma moneda. A medida que avance la balcanización, necesitan un Estado con menos independencia judicial, más totalitario. Y a medida que se haga más totalitario, avanzará el significado de la España plurinacional. Acordaros de lo que decía José Calvo Sotelo antes de ser asesinado, entre que había una España roja y una España rota. Ellos necesitan avanzar en las dos direcciones. Son dos caras de una misma moneda. Y ya termino, porque he venido a hablar de la vida, pero que también tiene su explicación. Porque en el tránsito de Occidente, la evolución del concepto de la vida, del derecho a la vida, ha sido fundamental. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Comunidad Europea, antes de la Unión Europea existió la Comunidad Europea. Esencialmente hubo una Carta de Derechos Fundamentales, año 48, que definió esta nueva etapa de nuestra civilización occidental. Bueno, pues esa Carta de Derechos Fundamentales no habló de la vida, pero no porque no hubiese querido hacerlo, no. Se habían producido tantos millones de asesinatos, unos desde el totalitarismo soviético, otros desde el totalitarismo nazi. Hubo tantos judíos asesinados en Europa, hubo tantas aberraciones, que parecía una obviedad decir en aquella Carta de Derechos Fundamentales que había que defender el derecho a la vida. Por supuesto, si había habido millones de tragedias en el asesinato y no fue necesario. Pues bien, probablemente, por no haberlo expresarlo de una manera fehaciente, hemos pasado de una Carta de Derechos Fundamentales, que fue esencialmente la respuesta a la guerra, a una tabla de falsos y nuevos derechos que distorsionan aquella Carta de Derechos Fundamentales. Otra vez la comodidad hace que nos inventemos nuevos derechos. El derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, el derecho a elegir el género más allá del sexo que tienes. En definitiva, es una tabla de falsos y nuevos derechos. Pues bien, la vida
fue el arranque de este tránsito de Occidente. Julián Marías, que fue un extraordinario pensador, admirable filósofo, Julián Marías dijo que la mayor de las tragedias del siglo XX había sido la legalización y la legitimación del aborto, incluso más que la guerra, porque él creyó que aquello iba a ser consecuencia de un salto de una generación, de una etapa diferente en la civilización occidental. Y es evidente que lo que se ha transformado el aborto esencialmente es sobre todo en una moda dominante. Y aquel que no está en esa moda dominante pues tiene que ser expulsado. Yo lo he vivido muy personalmente, hace exactamente 8 días. No diré el nombre de un bufete de Bruselas. Yo tengo un pequeño apartamento en Bruselas, en la etapa en la que había sido parlamentario europeo. Había un pequeño problema con algunas cuestiones de carácter administrativo. Pedí a un abogado un despacho que me asesorara. Bueno, yo recibí una carta hace 5 días, que dice, una carta enviada a una persona que es el que lleva los temas míos en este terreno, enviado. Este individuo hace declaraciones inflamatorias contra el aborto, contra la eutanasia y contra el LGTB y sobre el fascismo. Entonces no puede ser aceptado como cliente de nuestro despacho. Bueno, yo me he puesto en contacto, tengo la suerte de que tiene un despacho aquí, no voy a decir el nombre. Y he dicho, mira, y cuando hablé con la directora del despacho me dijo, no, pero si yo quiero decir una cosa, yo coincido al 100% en sus posiciones. Sí, pero mire usted que sepa que el despacho que tienen en Bruselas me ha dicho esto, ¿no? Bueno, entonces eso significa que es una moda dominante. Entonces es muy difícil defender una posición contraria al aborto y a la eutanasia, y por eso precisamente hay que hacerlo. Porque en una crisis de fundamentos, de valores, en plural, la primera crisis es una crisis de valor. Hay miedo, te sientes derrotado cuando tú tienes una moda dominante delante de ti. Porque hay que recordar que la esclavitud en el siglo XV o XVI era una moda dominante, sobre todo en el mundo anglosajón. Lo dominante era la esclavitud y un papel muy importante de muchos españoles, iniciándose por la propia reina Isabel en su testamento, cuando hace una gran defensa de la igualdad de todos los hombres y mujeres, y con la escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria, incluso el complicado Bartolomé de las Casas, que también hace un alegato siempre en defensa, aunque luego fuese utilizado por los enemigos de España. Pero es evidente que aquello era una moda dominante. Hoy, ¿quién defiende la esclavitud? Hoy nos avergonzamos de la esclavitud. Lo mismo va a suceder con el aborto. Lo que pasa es que hoy nos esclaviza, pero en el aborto va a pasar lo mismo. Dentro de 40, 50, 70 años, unas generaciones posteriores dirán, pero ¿cómo podíais hacer ese disparate? ¿No teníais otras alternativas? ¿Teníais que asesinar a una persona en el vientre de tu madre, que es el lugar en el que más refugio debe tener una persona? Pero ¿cómo le podíais matar? ¿Cómo podíais hacerle sufrir? ¿Cómo se les hace sufrir? A las semanas o a las 4, no soy ningún científico, pero nos daremos cuenta que hemos hecho un disparate, que todavía continuamos. Hacer de la tragedia o del asesinato, utilicen cualquiera de los dos conceptos, un derecho. Un derecho no puede ser nunca una tragedia, ni un derecho puede ser, pues, evidentemente, un crimen, ¿no? Pero lo que es evidente es que este debate se hizo por comodidad. Lo más cómodo es decirle a una persona que ha tenido un proceso de esas características, aborte usted. Lo más cómodo a una persona que va a morir es decirle, no, mire usted, hay que matarle. Pues la muerte natural, acompañado del cariño de los tuyos y con cuidados paliativos, por supuesto, es la muerte más digna. Pero matar a una persona no es la muerte más digna. Y en la vida, defender la persona que está en el seno de tu madre, que no forma parte de ella,
no es un apéndice, no es un órgano de una persona, es una persona distinta. Cuidarle, protegerle, que tenga los derechos correspondientes como un nasciturus, como una persona que va a nacer, es lo más digno. Sin embargo, la moda dominante es que el aborto es progreso. Y yo siempre digo que los tiempos nuevos hay que siempre discernir cosas nuevas que son buenas y cosas nuevas que son malas. El aborto no es un signo de progreso. El aborto es un signo de retroceso, de decadencia, de crisis, de falta de referencias permanentes. Y ahora ya termino diciendo lo siguiente. Es políticamente incorrecto, pero yo no tengo más que decirlo. La causa entre las causas de toda esta crisis es la pérdida de referencias permanentes. Cuando dejamos de tener referencias permanentes, entramos en crisis. Alguien dirá, está usted hablando de la fe. Estoy hablando de la fe. Cuando se pierde la fe, tú pierdes referencia permanente. Hay un libro que estamos presentando, Vivir como si Dios existiera. Es decir, aunque no seas creyente, aunque no seas católico, aunque no seas cristiano, tú tienes que tener un sentido de la trascendencia de tu vida. Tú no eres como una vaca. Tú tienes que tener un sentido de la trascendencia. Tu vida tiene un sentido de trascendencia. Tienes que tener tus normas, tienes que tener tus límites, tienes que tener tu conciencia. Y eso es fundamentalmente el déficit que hoy tenemos. El déficit es una pérdida de referencias permanentes. En definitiva, por eso ha nacido esta alternativa cultural Neos. Nosotros no estamos en la política, no queremos estar en la política. A veces admiramos a los que están en la política, sufren lo que no os podéis imaginar, porque al menos antes teníamos el rechazo de algunos, pero el reconocimiento de otros. Y algunas veces hoy estar en la política cuesta tener el reconocimiento de nadie. Pero en cualquier caso nosotros no estamos en los partidos. Por una razón, porque nosotros creemos que la crisis está en los fundamentos. Esto es una crisis de fundamentos. Es una crisis que no está en la política ni en la economía, está en la persona. Está en la persona. Nos hemos hecho cómodos, civilización de fin de semana, nos hemos olvidado de lo que es una cultura del esfuerzo. Y eso es lo que nos impulsa a decir que en Neos lo que queremos es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Y ya me he alargado demasiado. Muchísimas gracias. Si alguien desea plantear alguna cuestión, es el momento. Enrique, a mí me ha parecido una exposición magnífica, pero se han analizado las causas internas. Y un poco es como la caída del Imperio Romano, que se ha podrido. Creo que hay un tema muy importante, la descristianización. Espera, que te traen un micro. La descristianización de Europa está financiada desde el exterior. Hay un personaje que todo el mundo debe conocer, que es George Soros, de una fundación, que es la Fundación Rockefeller, que pretenden el predominio anglosajón en el mundo y la debilidad de Europa, atacando sus raíces cristianas. Hay el otro bloque, que es el bloque soviético, no soviético, es ruso, pero es lo mismo. Pero la financiación viene al 90% del grupo norteamericano que he dicho. No solo la familia Rockefeller, pero son los que dan la cara, ellos solos. Entonces, todo este movimiento está financiado por eso, en mi opinión. Brevísimamente, para dar pie a más preguntas. Nosotros hemos tenido durante muchas décadas un adversario que era la revolución social comunista. Bueno, ahora es otro el adversario que tenemos. Es una mezcla entre el marxismo cultural, el dinero, el relativismo, lo que yo llamaría el positivismo jurídico, hagamos unas leyes y todo aquel que salga de las leyes está fuera de la ley. Es más complejo el adversario que tenemos. Eso hace que la propia Iglesia esté pasando un momento de crisis. La propia Iglesia no sabe si se tiene que adaptar a la moda dominante y en qué temas.
Y esa crisis está abierta en canal. Y yo creo que es una situación confirmando la dificultad del momento de tránsito que estamos viviendo. La Iglesia es la institución más longeva y es evidente que cuando encuentra que hay una gran desorientación en la sociedad en la que está, muchas veces duda: ¿en qué me tengo que adaptar? ¿La opinión pública es parte de la revelación o no es parte de la revelación? Ese debate está abierto en canal. Lo que pasa es que yo, como siempre, insisto y reitero, yo creo que hay una base social que es sólida en España y en Occidente, pero yo me refiero singularmente en España. Yo creo que hay una base social que fundamentalmente tiene que ser capaz de cada día tener menos miedo a defender lo que es. Yo, por primera vez, yo creo que he organizado el otro día una reunión de párrocos de Madrid, pero limité mucho porque no quería hacer una multitud. Y tuvimos ayer un encuentro, para que tengan un WhatsApp, diciendo, oiga, que el debate cultural tiene que ser también parte de las homilías. La fe, sin duda, pero también tiene que ser el debate cultural que estamos perdiendo por goleada, 7-0. Pero por incomparecencia. Es un partido que no lo jugamos, por incomparecencia cultural. Entonces, y al mismo tiempo te das cuenta que la mayoría de los párrocos son, en mi opinión, en Madrid al menos, excelentes. Bueno, es un cambio de actitud lo que hay que producirse, es decir, hay que cambiar de actitud personal. Si la crisis está en la persona, la solución estará en la persona. Entonces todos tenemos que saber qué cosas nuevas tenemos que hacer para dar esa batalla cultural. Hay una cosa muy bonita que decía el cardenal Sara, que es el obispo de Guinea Conakry, y es un representativo muy de la Iglesia africana, que está siendo un elemento importantísimo de futuro de la Iglesia, que decía que cuando usted tiene unos peces en una pecera, no solo usted puede preocuparse de dar de comer bien a sus peces, porque si el agua de la pecera está envenenada, al final los peces, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos, por bien que le demos de comer, se envenenarán, con lo cual hay que estar en el debate de la pecera, del agua de la pecera, en el debate cultural. Muy bueno. ¿Alguna pregunta más? Vamos ahí y luego aquí. Muchas gracias, don Jaime. La verdad es que tengo el gusto de seguirle desde hace unos cuantos años y seguramente mi cara está diciendo más o menos la edad que tengo. Quería hacerle dos preguntas, aunque realmente creo que tienen bastante relación. Una es, ¿qué opinión le merece el hecho de que actualmente ni los datos parece que convencen a los jóvenes? Parece que siempre hay un argumento para decir que todo vale. Y en eso además me vomito yo. Estudié psicología y tenía unos cuantos debates con mis compañeros, entre otros, sobre temas de aborto, temas de si el no nacido es una persona o no. Y en relación a esto, no sé si nos podría explicar un poco el hecho de que parece que no se ponen de acuerdo con el concepto de no nato ante la ley y si realmente es necesario una ley para el no nacido. Muchas gracias. Sí. Bueno, o sea, yo creo que el joven es el menos responsable de todo lo que sucede, ¿eh? Es decir, es mi generación que fundamentalmente es la que ha cambiado una jerarquía de valores. Hemos hecho del dinero nuestra única referencia sólida en nuestra sociedad. Nosotros, como generación, la mía y la anterior, hemos triunfado en el sentido de que hoy vivimos mucho mejor. Pero eso tiene también su costo, que hemos perdido al mismo tiempo referencias permanentes. Hay un libro maravilloso que yo siempre aconsejo, que lo ha escrito Fabrice Haddad, que es un filósofo francés, que tiene un título que es maravilloso, que dice lo siguiente: la suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Y todos somos unos privilegiados, tenemos la suerte de haber nacido en nuestro tiempo, pese a todas las cosas que he descrito. Pero al mismo tiempo, aunque es verdad, la suerte
de haber nacido en nuestro tiempo, hoy la crisis es tan profunda que defender lo obvio es lo más difícil. La vida, lo más difícil. El matrimonio, lo más difícil. El decir que fundamentalmente es de noche hoy es una obviedad, dificilísimo de demostrar. Entonces lo más obvio es lo más difícil de defender hoy en nuestra sociedad. Y entonces nosotros no entendemos qué es lo que sucede, porque para mí defender lo que yo acabo de defender es lo obvio. Y sin embargo es lo más difícil. Entonces, respuesta. Esto no es un proceso que vamos a pasar del cero al infinito. Lo importante es, primero, dar importancia a las ideas, al debate de las ideas. Yo me acuerdo que la generación anterior a la mía, recuerdo a Pío Cabanillas, que fue un ministro muy importante, muy interesante, al propio Marcelino Oreja, Rodolfo Martí Villa, por poner ejemplos de anteriores dirigentes de la transición, que tenían una idea en la cabeza y me decían, lo importante es escribir en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, yo 30 años después digo que eso no es lo más importante. Si tú escribes en el Boletín Oficial del Estado, pero no tienes ideas, si no tienes una dirección, no sirve para nada. Estarás en el gobierno, firmarás decretos, leyes, y luego no habrá quedado nada. Entonces, yo siempre digo, en la izquierda política y social tienen esencialmente una característica de vendetta, de venganza, de revancha, de ruptura que puede sobre la verdad. Y en la derecha, la comodidad puede sobre la verdad. Pero la crisis es de la verdad. Y entonces, en mi opinión, lo importante es reemprender, retomar una dirección. Es decir, yo siempre digo, todas estas ideas, no es época de recolección, es época de siembra. Hay que sembrarlas. No es época de recolección. No se va a alcanzar el poder con estas ideas. Pero sí hay que sembrarlas. Y evidentemente, claro que habría que evitar que el aborto... Milei lo ha dicho, por cierto. Milei ha hecho un planteamiento muy valeroso en este terreno, ¿no? Pero no se... El presidente de Argentina. Pero no se puede pedir milagros. Los milagros para otras cosas, pero para esto hay que hacer un cambio hay que rectificar una dirección. Hay que rectificar una dirección. Hace falta dar trascendencia al alma de Europa, no solo al cuerpo de Europa. Europa nació con alma, pero sin cuerpo. Cuando nació Europa, tenía alma. Había que evitar la guerra, que alemanes y franceses se volvieran a matar. No había cuerpo. Al cabo de los 40 años, Europa se ha quedado con cuerpo, hay muchas instituciones, pero se ha quedado sin alma. Y fundamentalmente lo que tenemos es que retomar una dimensión de alma en Europa. Hay que marcar la dirección, hay que apuntar a la dirección. Yo creo que a lo mejor luego va a haber factores, pero yo no los deseo, traumáticos, que nos va a llevar a reconsiderarlos más profundamente. Pero yo quiero simplemente que se siembren en la buena dirección en estos momentos. Y sobre todo, que cambie la actitud personal nuestra. Nosotros no podemos seguir siendo parte de una supuesta mayoría cuando ya no lo somos. Ya somos minoría los que pensamos de esta determinada. Pero tenemos que ser una minoría creativa, participativa y valiente. Y eso es lo que tenemos que esencialmente cambiar. Hola. ¿Sí? Ahora sí. Primero pido disculpas y agradezco enormemente a don Jaime. Y pido disculpas por mi ignorancia, ¿no? Y por mis faltas de conocimiento. Todos. Porque yo quiero posicionarme desde el momento en que yo salí a la vida, ¿no? Digamos. Entonces, la vida, yo me he quedado con esto de que la España estaba rota entera, ¿no? Es decir, yo no sabía a qué atenerme. La vida política era un caos, ¿no? Cuando yo empecé a crecer y era adolescente. Y me he quedado en ese proceso de la vida es un desorden que en momentos se ordena y en momentos se desordena, ¿no? Esto es lo que es mi experiencia. Y luego yo me planteo, en este caso le planteo de su experiencia, cómo
el ser humano puede sobrevivir. Yo reconozco que he sobrevivido a base de los principios que mis padres me han inculcado, ¿no? Y hubo un momento que yo me tuve que alejar rotundamente de lo que es político. O sea, es decir, a mí eso me abrumaba, me angustiaba y pensaba que aquello era confusión, ¿no? Y por supuesto los principios católicos, cristianos que ellos me imprimieron fue lo que pusieron a salvo todo esto, ¿no? Pero hubo un momento que para mí España era como esto, ¿no? Pues ese, como ha descrito, ¿no? Un desorden total que a veces se ordenaba, a veces no se ordenaba. He tratado de educar a mis hijos en esto, pero siento que nos falta muchísima educación, muchísimo respeto, muchísimas cosas que hoy en día, valores, se me pierden. ¿Cómo podemos recuperar todo esto? Bueno, yo no tengo la solución, obviamente, porque yo... Cuando pasan estas cosas que pasan, algunas veces yo digo, mira, lo único que tengo claro es que soy una persona limitada. ¿Por qué? Porque a veces me supera lo que sucede en líneas generales. Entonces, hay que partir de la limitación de cada uno de nosotros. Nosotros no somos dioses. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero no somos dioses, ni pequeños, ni medianos, ni grandes. Entonces, lo que sí es cierto es que tú puedes darte cuenta que después de aquella Segunda Guerra Mundial, después de la tragedia, hubo un periodo de tiempo, quiero creer que al final lo que hubo fue una etapa en la que esa sociedad occidental estaba orgullosa de ser occidental. En España, yo creo también que hubo una etapa en la que hicimos una transición en la buena dirección, en la que más tarde que los demás europeos, porque nos habíamos matado entre nosotros, hicimos una transición en la dirección de la reconciliación, en la concordia. Y yo creo que había un proyecto, había una dirección acertada, con mucha debilidad, porque como antes he dicho, las transiciones son débiles, en la buena y en la mala dirección. Y yo quiero recordar aquellos años que a mí me correspondió vivir en el País Vasco, que eran los años de plomo. La transición fue cruenta en el País Vasco. Yo era un miembro de la OCDE y yo tuve que ver cómo, hasta qué punto aquella transición fue bárbara, cruenta y asesina. Pero lo que es evidente es que ahora lo que sí vemos, percibimos, una vez que España está al nivel de los países occidentales y los occidentales al nivel de los españoles, ni unos somos mucho mejores ni los dos somos mucho peores. Tenemos unas crisis algo diferenciadas en las formulaciones, pero tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo una etapa demasiado desordenada. Estamos como terminando una etapa. Claro, es que los ciclos de la historia normalmente duran 80, 70, 90 años. El año 45, que es el final de una etapa, han transcurrido aproximadamente 75 años. Dices, es ya un periodo largo, algo va a pasar. ¿Por qué tenemos dos guerras simultáneamente? Una en el corazón de Europa y otra en el corazón de nuestra alma cristiana, que es Gaza. Porque en un momento determinado, Putin, que es un hombre que está acostumbrado al crimen y que viene de la KGB, intuye, olfatea nuestra debilidad. Esta es una civilización débil, que no tiene referencias permanentes, que no soporta una larga guerra y se atreve a atacar. ¿Y qué hace el grupo Hamas en Oriente Próximo? Atacar con un ataque terrorista brutal, pensando que no va a haber una respuesta porque nuestra civilización no está acostumbrada al sufrimiento. Entonces, lo que significa que la simultaneidad de las dos guerras habla de que ya no solo hay desorden, de que hay alguna manifestación ya de violencia, fruto de nuestra crisis. Cuando hay crisis, al final, el desorden se transforma en violencia. Yo no pronostico, no sé lo que va a pasar, yo diagnostico nuestra crisis, que es una crisis de referencias permanentes, pero no soy capaz de decir lo que va a suceder en el futuro, porque el que lo haga es en mi opinión es un estúpido, porque ¿quién lo sabe?
¿Alguna pregunta más? Mira, aquí y luego ahí. Una pregunta muy concreta, muy fácil. Yo quería saber la postura del Partido Popular sobre el aborto. No de cada político individual, sino la del Partido Popular sobre el aborto. Ya que han votado, ¿no? Ahora mismo tenemos una ley en la que el aborto es legal en tres momentos. Entonces, el Partido Popular ha votado a favor. Quería saber exactamente qué es lo que ocurre. Yo soy de Neos. Yo soy solo de Neos. Yo no pertenezco ya a ningún partido. Entonces yo puedo hablar de Neos. Yo puedo hablar de Neos. Y en ese sentido yo sí creo que nosotros los pilares que tenemos son la defensa de la vida, la defensa de la familia y la dignidad de la persona, la defensa de la libertad de educación de los padres, la libertad religiosa, lo que significa esencialmente la verdad y lo que define España y la nación. Esos son los fundamentos nuestros. Con nosotros hacemos de la vida un pilar esencial. Y vuelvo a decir, son los portavoces de los partidos los que tomarán posición al respecto. Nosotros lo que queremos es que si hay una alternativa cultural, haya pronto una alternativa política. A nosotros nos gusta cuando se entiendan los partidos, cuando se entienden los que están fuera del frente. Si yo he diagnosticado con tanta crudeza el Frente Popular, lo que yo quiero es que partidos se entiendan, se comprendan, busquen lo mismo, marquen la misma dirección, la alternativa. España necesita una alternativa. Y entonces lo único que digo yo es eso. Entonces, lo demás, insisto, yo no hablo en nombre de los partidos, yo hablo en nombre de Neos. Por ahí había una pregunta. Yo justamente quería preguntarle sobre Neos, si nos podría dar algunos detalles sobre Neos y cómo los que estamos interesados, cómo podríamos, pues no sé, acercarnos, contribuir, pues ayudar a ese proyecto que me parece muy interesante. Nosotros fundamentalmente, nuestra alternativa defiende los fundamentos. Defender los fundamentos no es ser un fundamentalista, sino es simplemente ser algo así como la vanguardia del debate del futuro. El debate que se va a ir produciendo en las sociedades europeas en las próximas décadas y occidentales en las próximas décadas no va a ser tanto el debate entre una derecha tradicional y una izquierda tradicional. Una derecha tradicional menos impuestos, más sociedad, una izquierda tradicional más impuestos, menos sociedad. No. El debate que se va a ir fundamentalmente concentrándose en el mundo occidental es fundamentos frente a los que no creen en nada. Fundamentos frente al relativismo. A ver, valores, virtudes, fundamentos. El nombre es igual. El nombre de valores está tan devaluado, está tan repetido, tan manoseado. Hasta Sánchez habla de valores. Y entonces yo digo, eso es señal de que se manosea el concepto. Pero fundamentos, virtudes, valores, y los que queremos creer, los que necesitamos creer en referencias permanentes y los que no creen en nada. Entonces, Neos fundamentalmente es esa alternativa cultural. Entonces, si quieres, hay una persona que está aquí, que es de Neos, y María Luengo, y que te acercas y te dirá un poco de qué manera te puedes aproximar. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es que haya cada día más dinamizadores de estas ideas. Nosotros queremos ayudar a una alternativa política sin entrar en la política. Lo que necesitamos es que haya una alternativa pronto en España, que gane al Frente Popular y que fundamentalmente, sabiendo además que como el Frente Popular, cuando pierden los socialistas, los ganan los del BNG, cuando pierden los socialistas, van a ganar los de ETA. Es un mal adversario, porque no es la sigla, no es una sigla, es un frente que es cultural. La izquierda nos da sopas con onda a las derechas en el ámbito político, porque tienen un proyecto de ruptura, de vendetta, de venganza. Luego, cuando dejan de ser socialistas, son maravillosos. Los pasean por todas las televisiones. Y es mucho más lo que dice Felipe González que lo que dice Aznar, lo que dice Alfonso Guerra, lo que dice Paco Vázquez, que es maravilloso, por cierto, que lo que digo yo. Como la Segunda República Española, los personajes
Yo veo monumentos, Indalecio Prieto, Largo Caballero, en nuevos ministerios, fueron causantes de la Guerra Civil Española. ¿Alguno hay de Gil Robles? ¿Hay alguno de Calvo Sotelo, aunque fue asesinado? Hay un vista a la izquierda, inquietante en España. Los que hacemos la mili sabemos lo que es el vista a la izquierda. Un capitán de tu compañía que te dice, vista a la izquierda, tú girabas a la izquierda. En España hay un vista a la izquierda, te legitiman que está a tu izquierda, no que está a tu derecha. Y yo lo que quiero es que te legitimen tus convicciones. Tú tienes que ir al frente, a tus convicciones, y ser fiel con tus convicciones. Ni vista a la izquierda, ni vista a la derecha, a tus convicciones y a tus fundamentos. Eso es neos. Eso es. Ser valiente, la valentía es lo mejor. ¿Alguna cuestión más? Ahí hay una Ahí al pregunta. fondo, Oscar. Y luego ahí. Buenas tardes, Almudena Sonsoles, millones de gracias por este regalo. Don Jaime, una cosa muy concreta, o sea, sintiéndome, como yo creo que muchos aquí, un David contra Goliat, pero que sabemos cómo acaba la película, me gustaría que en esto que es defender la vida, que ahora mismo tenemos una grandísima oportunidad, empieza mañana el mes de marzo, que es el mes por la vida, hay una concentración en Madrid el día 10, el domingo. Me gustaría saber que nos diera dos tips, dos argumentos muy básicos. El de las convicciones está muy bien, la verdad es que otro más, para llevarlos a nuestro ambiente. Pues no sé, aquí hay gente de todas las edades, a los nietos, en los trabajos, en los colegios. Dos tips facilísimos para que todo el mundo llenemos Madrid el domingo, día 10. Gracias. Yo si supero la infección que tengo hoy, que tengo un herpes Foster desde anteayer, y que dicen que es muy cansado, pero yo estoy muy bien con vosotros y no, de momento lo estoy superando muy bien. Pero yo estaré, si puedo, el día 10 de marzo, aunque sea en esa marcha por la vida. Pues mira, yo siempre diré algo que no tiene que ver con la marcha, pero siempre hay que hacer lo más incómodo en tu vida. Cuando tú tienes que pensar si haces una cosa o dejas de hacer, piensa siempre qué es lo más incómodo para ti. Ir o no a la manifestación. Ir, ¿verdad? Pues hay que ir. Normalmente cuando buscas el camino más cómodo siempre te equivocas. Cuando buscas el camino incómodo aciertas. Tú ya sabes que al final las personas que queremos creer y creemos, al final decimos, mira, cuando se dice hay que profundizar en tu fe, ¿sabes en qué consiste? En que te tienes que acercar a Dios y tienes que alejarte de ti mismo. En la etapa de tu vida, en la etapa en la que yo estoy, al final te das cuenta que ¿qué te queda en la vida? Con 72 años, muchas cosas, por supuesto, pero al final lo único que te queda es lo más sólido de tu vida, que es mi fe y mi familia. Es lo más sólido que tengo. Todo lo demás es evanescente. El éxito, el fracaso, los aplausos, los pleitos, los buenos momentos, los malos momentos, desaparece. Tienes que tener siempre buscar lo más sólido de ti. Entonces, lo más sólido es enseñar unas cuantas cosas a tus hijos, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos olvidamos de decir a nuestros hijos que los momentos más felices de nuestras vidas no te han costado dinero. Es verdad, es decir, a lo mejor ha sido una conversación con un hijo tuyo, o con una hija, o con tu padre, o un paseo en una mañana fantástica. Bueno, eso es lo más feliz de tu vida, son momentos, y no cuestan dinero, ¿eh? Y lo otro es, aléjate de la comodidad y siempre aciertas. Bueno, ¿hay una pregunta? Sí, tú. Bueno, voy a intentar ser breve. Muchas gracias, don Jaime, por haber venido. Gracias a Sonsoles y a Almudena. Ha mencionado antes que hizo una cosa que he oído también a Gregorio Luri, que dice que como no se ha defendido lo obvio,
porque como era obvio no había que defenderlo, pues al final ha ocurrido que las fuerzas de la derroición pues han seguido su paso y nadie ha defendido lo que era obvio, y ya dejó de ser obvio, y había que volver a explicarlo todo a veces. Quería comentar una cosa sobre lo que ha dicho sobre la diferencia entre que lo importante para algunas personas era lo escribir en el BOE, lo que había que poner, por ejemplo. Y esto lo quiero enlazar con otra cosa. Yo creo que gran parte de la sociedad ha perdido efectivamente el norte de lo que es el derecho, lo que se debería llamar el derecho natural, diferenciándolo de la legislación. Y hoy en día parece que todo lo que el Estado dice que es una ley es lo que está bien, es como si fuera un mandamiento. A falta de Dios tenemos los mandamientos del Estado, en forma de ley, en forma de gobierno. Y esto lo quiero enlazar con cuando yo estoy de acuerdo con la Fundación NEOS en defender la reforma o defender el cambio o ese cambio de mentalidad desde los principios, desde las propias personas. Pero, ¿qué hacemos con la política? Me explico. Cuando hay cualquier mínimo movimiento dentro de la política en defensa de la vida, rápidamente, hasta la COPE y 13TV salen aquí a, curiosamente, defender la postura contraria. Y entonces, nadie defiende a ese pequeño movimiento. Recuerdo una cosa que se propuso, no quiero mencionar partido, pero una cosa que se propuso en Castilla y León hace un año, que era una cosa ínfima, minúscula, basada en la libertad individual. Totalmente, vamos. Y salieron en tromba, no desde el lado del Frente Popular, sino desde el propio lado de la COPE, del 13 Televisión. Pues la cuestión es, ¿cómo presionamos a la política? Es decir, solamente, yo estoy de acuerdo que a largo plazo, si se cambian mentalidades, eso va a influir en la política y la política va a ir a donde estén los votos. Pero, ¿cómo se cambia ahora esas cosas? Podemos manifestarnos, pero... O sea, que decir, hace falta presionar, claramente. ¿Cómo? Primero, no angustiándonos, es decir, vamos a ver. Yo a veces por la noche pienso, viendo y sobre todo habiendo vivido un proceso que he diagnosticado yo hace 20 años y que no me han hecho ni caso, y que está ganando ETA y que va a ganar ETA las elecciones del 21 de la suma, porque ETA no, es decir, lo que hay que hacer es la suma. Si suman las izquierdas, es decir, PSOE, Sumar y Bildu, si tienen 38 escaños, quizás gobiernen inicialmente el PNV y PSOE, pero tardará 8 meses, 12 meses. Sucederá lo mismo que en el Ayuntamiento de Pamplona. Ese Frente Popular dominado por ETA acabará gobernando. Pero es tan terrible la impotencia que tengo yo de explicar que esto no era una broma, el protagonismo de ETA, yo era un obseso con ETA. Bueno, al final no te angusties, has hecho lo que has podido, te han hecho poco caso, y yo escribí el domingo o el lunes o el martes otra tercera de ABC para explicar la trascendencia de las elecciones más allá del lío de José Luis Al final va a seguir, el proceso va a seguir, y en las elecciones ETA tiene la oportunidad de ganar la elección, y si gana ETA en el País Vasco la elección, hay un antes y un después, porque ETA es el capitán general de la ruptura. Lo reiteraré, éxito o no, cada uno tiene que preguntarse qué es lo que puede hacer y no dejar de hacerlo. Entonces pregunte cada uno de vosotros, ¿yo qué puedo hacer más para, si me preocupa de verdad este debate, en vez de estar sumido en la derrota, qué puedo hacer? La Iglesia, no sé, todos podemos hacer algo, todos, yo también, poco, pero todos, ¿eh? La Iglesia es un gigante dormido en el debate cultural. Es decir, no está en el debate cultural. Entonces, todo el desorden, ahora dice, la culpa es la Iglesia siempre es el instituto culpable. No es verdad, lleva 20 años fuera de presencia pública. Está encerrada en sus iglesias. Error, pero no le puede responsabilizar de que esté encerrada.
Lo que tienes que es animar a los párrocos y a los sacerdotes para decir, ustedes tienen que hablar más del debate cultural que está perdiéndose en nuestra sociedad en términos no solo de fe, sino de antropología cristiana. Entonces, oye, tu respuesta es el que tú primero te preguntes qué puedo hacer, no te angusties si haces lo que puedas. A mí siempre me dicen, siempre la misma anécdota, es que es usted un pesimista. Y yo le digo, mire usted, tenemos la suerte de los españoles, no los franceses, no los ingleses, que tenemos dos verbos distintos, ser y estar. Los franceses tienen solo el verbo être y los ingleses el verbo to be. Nosotros somos y estamos. Bueno, yo soy un optimista que está pesimista. Es decir, porque el optimismo o el pesimismo se mide en grado de si dices y actúas o si no dices y no actúas. Tú eres un optimista si dices, por pocas oportunidades que tengas, y tú eres un pesimista si te callas y si te resignas. Ahora, solo se puede estar pesimista. ¿Por qué? Porque la situación es dramática. Tenemos el gobierno que tenemos. Tenemos el horizonte que tenemos en el País de Cataluña. Tenemos una Europa muy fracturada. Entonces es como un europeo en el año 38, 39, ¿qué tenía que ser? Tendría que estar optimista o pesimista. Hombre, es que era un necio si hubiese estado optimista. Ahora no se puede estar optimista, ahora se puede ser un optimista. ¿Más preguntas? ¿Cómo debería estar un hispano en el año 711? ¿Quién? ¿Cómo debería estar un hispano en el año 711 después de Cristo? Por eso. ¿Y cómo estaban los españoles el 2 de enero de 1492, por ejemplo? Que nos costó 800 años después. Por eso. Entonces yo siempre digo, con esa referencia tan acertada, que nos hemos olvidado cómo han vivido nuestros ancestros. Y tenemos que seguir insistiendo. La suerte de haber nacido en un tiempo como el de hoy. Es decir, la nostalgia no puede ser nunca un buen consejero. Es un pésimo consejero. Los que no vivíamos que bien hace 40 años. No me digas que no. La nostalgia nunca puede ser un buen consejero. Ahora bien, es admirable cómo vivieron los cristianos en la etapa de la dominación musulmana. Bueno, pues ahora tenemos una moda dominante que tiene una obsesión enfermiza de destrucción de los valores y de los fundamentos cristianos. Les obsesiona. Por eso es imposible el diálogo muchas veces con ellos. Porque te quieren destruir. Porque detestan esos sentimientos, esos pensamientos, esos fundamentos cristianos. Pero la pregunta merece sin duda un aplauso completo. Aquí hay una señora. Dos cosas muy breves. Antes ha dicho que la fortaleza se refugia en la soledad. Un comentario muy friki. No sé si sabe el personaje de Superman. Superman tiene una fortaleza en el hielo que se llama la fortaleza de la soledad. Entiendo que es una casualidad, pero me ha hecho gracia. Sí, pero es verdad. Es así. Y lo segundo es, si me permite un minuto de autobombo, voy a dar una conferencia el miércoles de la semana que viene, justamente sobre lo que acabamos de hablar. Exactamente de lo que acabamos de hablar. Qué bien. ¿Alguna pregunta más? En Torrelodones, ¿no? ¿Dónde das la conferencia? Aquí. Ah, muy bien. El Así que miércoles. muchas gracias por el tiempo. Muy bien, tendremos. ¿Alguna pregunta más? Aquí, por aquí, Óscar. Buenas tardes, don Jaime. Muchas gracias por su conferencia. Yo solo quisiera decir que ha mencionado usted la Iglesia, realmente está
No voy a entrar aquí en cuestión, está bastante complicada la situación. Solo decir que nosotros tenemos el Rosario de Ferraz, que vamos todos los días, y que el que se quiera animar que vaya, que estamos por España, por el mundo entero. Y yo creo que hace mucha falta, y mucho bien. ¿Alguna cuestión más? Ya está. Veo que no hay más cuestiones. Don Jaime, Muchas gracias. ha sido un placer y un honor. Gracias por haber estado.